Yo estoy escuchando atentamente la audiencia. No creo que se trate de mi derecho a la defensa. Se trata de mi intervención en el marco de esta audiencia, que no estamos en el escenario de un juicio disciplinario, juicio fiscal, de un juicio de orden penal. Estamos en una audiencia de ciudadanos con derechos, tienen la posibilidad de colocar sus argumentos en la idea de movilizar la revocatoria al mandato del alcalde de Cali. Y debo decir que la revocatoria a los alcaldes de elección popular y gobernadores es un derecho constitucional, promovido desde la Constitución del 91, que respetamos y que consideramos amplifica y consolida la democracia. Y estamos completamente de acuerdo que ese escenario tenga una audiencia para poder conocer los argumentos que posibilitan, de acuerdo a los procedimientos, adelantar esa revocatoria del mandato. La revocatoria del mandato tiene dos elementos fundamentales para poderla consolidar: el incumplimiento del programa de gobierno, del plan de desarrollo, o la insatisfacción social. Y creo que realmente es muy importante esto como sociedad, muy importante como ciudad y muy importante como país. Tener la posibilidad de poder, a través del argumento y a través de la movilización ciudadana, revocar el mandato del alcalde o alcaldesa que no cumpla estos preceptos. También creo que la audiencia no es el escenario para otros procedimientos que bien se pueden llevar en los órganos de control, Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, también en otros elementos que bien pueden ser llevados en deliberación y discusión en cabildos abiertos. Y cuando veo la audiencia y el carácter de la audiencia, veo que muchos elementos se suman y muchos elementos se mezclan en un tejemaneje que no da necesariamente las claridades que nuestra ciudadanía necesita. Pero bueno, a mí me parece que es un muy bonito espacio y bendigo que la sociedad colombiana tenga estas oportunidades para escuchar a personas. A ninguno de ustedes lo conozco y creo que como representantes y voceros de ciudadanos, así tengan unas premisas que desde mi punto de vista no son verdaderas, las respeto y respeto sus planteamientos. Durante mi intervención, que voy a tratar de hacerla ordenada, orientada, he tomado nota de algunos de los elementos que ustedes plantean. En algunas ocasiones voy a hacer manifestaciones específicas, dado los elementos planteados. Voy a compartirles a la ciudadanía porque considero que los elementos por los cuales se presenta y se promociona la revocatoria del mandato del alcalde Ospina son equivocados y porque considero que parten de premisas inapropiadas, algunas de ellas muy irresponsables. También voy a utilizar un mecanismo de tal forma de que ustedes me van a ver a mí en dos momentos, bajo las gráficas que hemos preparado, que he preparado también a partir de mi intervención y de la palabra como elemento comunicativo. Vamos entonces a ir viendo estas gráficas y estos elementos y yo quiero que seamos muy conscientes de la importancia de poder tener esto para todos ustedes y para poderlo desarrollar muy bien. Y voy a irlo tramitando poco a poco y despacio. Efectivamente, estoy en el marco de la Constitución, he jurado sobre la Constitución y sobre la ley y he prometido el cumplimiento de la Constitución y la ley y lo he comprometido en el marco de amar nuestra ciudad y de querer nuestra bandera. Y creo sustancialmente en el ejercicio y el derecho que tienen los ciudadanos a participar y a movilizarse. Creo que eso nos puede hacer grandes como sociedad y creo en ese artículo 40 de la Constitución Política de Colombia que posibilita la consolidación de movimientos, de organizaciones políticas
de organizaciones sociales. Y creo, efectivamente, en el artículo 259, quisiera que no hubiesen interferencias como no las existieron en las demás participaciones. Y como creo en el artículo 259 del voto programático, de tal manera de que los alcaldes y gobernadores somos elegidos por algo que nos supera en términos de individuos, de personalidad e identidades, para poder votar por un programa de gobierno. Y creo que ese programa de gobierno debe ser de construcción colectiva y ese programa de gobierno debe ser la base para la construcción del plan de desarrollo. Y creo definitivamente que la destitución vía revocatoria de un alcalde debe estar basada en la vulneración de ese programa de gobierno y de ese voto programático. Y como por supuesto creo en el artículo 103 en los mecanismos de participación ciudadana. Y creo que de los mecanismos de participación ciudadana, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato, motivo por el cual estamos acá presentes. Porque es un mecanismo de participación ciudadana, un mecanismo que solamente ha sido exitoso una vez en la sociedad colombiana, pero un mecanismo válido, legítimo e importante. Y tiene toda la razón Cristóbal, Claudio, Álvaro, en adelantar a través de este mecanismo la búsqueda de la revocatoria, y yo soy respetuoso de sus iniciativas y de la manera como la quieren desarrollar. Sin embargo, ese mecanismo es un mecanismo que tiene que ser aplicado en la ley, y ese es un mecanismo que demanda que respetemos la jurisdicción del Consejo Nacional Electoral y que respetemos los órganos y las instituciones constituidas en el país. Si nosotros quisiéramos adelantar la revocatoria del mandato, pero la revocatoria del mandato y el mecanismo es viciado, vamos a tener dificultades porque vamos a tener fisuras en la utilización de los mecanismos para deliberar, debatir o revocar el mandato de un alcalde. Y yo creo entonces que esto, que es una actividad política por definición, que es de alguna manera una deliberación política por definición, y que es una contradicción política por definición, debe ser entonces un acto que se adelante en el marco del respeto de la ley. Si no lo hiciésemos de esa manera, estaríamos nosotros viciando los mecanismos de participación ciudadana que tienen los hombres y las mujeres de este país como herramienta para poder revocar a un alcalde, no importa que se trate de Ospina o de que se trate de otro. Esto es parte de la ritualidad, del protocolo y de la responsabilidad que se tiene que tener. Y ese protocolo y responsabilidad aquí se va adelantando a través de los comités inscritos. Yo respeto que existan esos comités inscritos. Sin embargo, hay un comité que me llama mucho la atención, y lo digo con respeto, pero también lo digo con la preocupación. En el comité presentado y liderado por Harold Biafara González, ¿cuál es la preocupación que yo tengo? Y ahí es una preocupación que me preocupa mucho, mucho, mucho. Me preocupa que Harold Biafara, siendo servidor público, siendo trabajador de Cali, que tiene una restricción clara del artículo 127 para participar en política, que tiene una prohibición clara y expresa para participar de espacios de elección política y para adelantar controversia política, adelante esta tarea. Y no me preocupa por él, sino me preocupa por la función que tiene el Estado y la responsabilidad que tenemos los servidores públicos de proteger la ley y de proteger la forma como se adelantan las tareas. Y me preocupa mucho por la forma como adelanta este esfuerzo, y lo adelanta, digamos, sin ningún tipo de contemplación, sin ningún tipo de responsabilidad, sin ningún tipo siquiera de elemento protector de la Constitución y la ley, más cuando es abogado. Más cuando debiese conocer más que cualquier otra persona que el servidor público en Colombia tiene prohibido por mandato constitucional, por rango constitucional,
participar de la actividad política, participar de la controversia política y participar de procesos electorales. Y más me preocupa que haya obviado la recomendación de la Procuraduría General de la Nación, que el señor procurador Pedro Núñez la conoce muy bien, en cuanto a que el procurador le señala a los servidores públicos que no pueden participar de la revocatoria del mandato, de los alcaldes o gobernadores que no pueden participar de la controversia política, que no pueden participar de los mecanismos de elección, no más allá de ser un sufragante o de tener una opinión y una posibilidad deliberativa. Y eso no me gusta mucho. Y no me gusta porque me parece inapropiado que se malutilicen los mecanismos de participación ciudadana para la revocatoria de un alcalde, no importa que sea yo, y que se utilicen de una manera viciada y que se utilicen de una manera donde se comete un delito. Y no me gusta además cuando trato de revisar todo lo que ponen en peligro ese tipo de participaciones. Y ponen en peligro tantas, pero tantas cosas, tantos elementos que yo a veces digo, Dios mío, ¿por qué la ambición de la figuración política y la ambición de la contradicción política la ponen por encima de su propia responsabilidad legal? Bien podría el señor Harold Biafara haberse retirado de su función de servidor público en el Cali si su propósito es adelantar una acción de revocatoria del mandato de un alcalde. Y bien podría el servidor público haberse desprendido de sus funciones de servicio público si su función es adelantar un proceso de elección, de revocatoria y de contradicción política. Y bien podría proteger la Constitución. Es lo mínimo que se pide, que protejan la Constitución. Y que protejan la Constitución porque comienza a violentar cualquier cantidad de elementos que bien ha señalado la Corte Constitucional que se vulneran cuando una persona, siendo servidora pública, participa de la actividad política. Vulnera un principio fundamental de la imparcialidad de la función pública. La imparcialidad de la función pública tiene que ver con el hecho de que el servicio público tiene que constituir a los intereses de una ciudadanía en general, no en el interés político de una representación en especial. Pero además comete otro error muy grave, y es la apropiación del Estado para su propósito de organización política. Y es el aprovechamiento de su espacio político como servidor público, de su espacio de gestión pública, para poder consolidar una propuesta de orden político de carácter electivo. Pero adicionalmente de eso, hace peso a la prevalencia de su interés personal, por legítimo que sea, del interés general de una sociedad. Y además de eso, comienza a violentar los derechos y las garantías de la equidad que tienen que tener todos los ciudadanos. Como además comienza a no proteger la libertad que tiene el elector y comienza a utilizar su espacio de gestión pública para coaccionar al elector. Señor Harold Biafara, usted está cometiendo un delito, no un delito cualquiera, es un delito al elector. Usted está cometiendo una falla disciplinaria, no una falla cualquiera, una falta gravísima por ley 734 del Código Disciplinario. Y usted está cometiendo una irregularidad fiscal, porque mientras que adelanta esta tarea, usted debiese estar trabajando, dado que nosotros, nuestra ciudadanía, le paga sus honorarios y sus servicios. ¿Podrá existir tal nivel de nulidad en este procedimiento cuando se aprovechan de los elementos que es la herramienta constitucional para la revocatoria de un mandato, aprovechándose de la función de servicio público? ¿Habrá vistose antes este tipo de indelicadeza y de irresponsabilidad? ¿Es consciente el señor Harold Biafara lo que está arbitrariamente cometiendo solamente con el interés legítimo de animadversión, pero claramente subjetivo y lleno de adjetivos, con el interés de revocar al alcalde de Cali? ¿Es usted consciente, hermano, quiero preguntarle, de que está en mala conducta?
¿Es usted consciente que está violentando el artículo 48 del Código Único Disciplinario, que es una falta gravísima al utilizar su cargo para la participación en actividad política? ¿Es usted consciente lo que está viciando en su interés de participar en este espacio? ¿Es usted consciente de la manera como tenemos que respetar todos, el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría General de la Nación, a los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad? Yo creo que usted no es consciente, porque si usted fuese consciente de esa tarea, usted podría ver que es claramente un servidor público de Cali que no tiene fuero sindical, que no tiene, por tanto, ningún tipo de protección, y usted podría revisar lo que está cometiendo como facho. Podría ver que está cometiendo una falta disciplinaria, que está cometiendo fraude al sufragante, que está cometiendo peculado, amigo. Un peculado por la utilización de los recursos que nuestra ciudad provee con responsabilidad, y usted los utiliza en el proceso de querer revocar un alcalde con camiseta, promoción y firmante de esta tarea. Por eso, señor Procurador General, acá presente, Pedro Núñez, yo sí le solicito a usted encarecidamente que tome filial registro de lo que aquí se está planteando. Y si el señor Harold Biafara está en el interés y en la intención de promover la destitución del señor alcalde Jorge Iván Ospina, lo puede hacer, pero no lo haga como servidor público, porque estas instituciones nos pertenecen a todos y a todas, y nos pertenece a todos y a todas la protección de estas instituciones. Es necesario hacerlo. Y es necesario hacerlo porque vivimos momentos difíciles donde se necesita definitivamente hombres y mujeres que cubran y protejan la ley. Por eso entonces yo me pregunto, ¿la irresponsabilidad del promotor y de su manifiesta ilegalidad socava la herramienta democrática y constitucional de revocar el mandato? ¿Socava esta herramienta que todos hemos construido desde el 91 y hemos protegido? ¿Socava la decisión de la Corte Constitucional donde declaró exequible la demanda que se tuvo por la participación en política del servidor público que incorpora trabajadores oficiales? ¿Socava el espíritu de la ley que posibilita proteger para que no quedemos secuestrados como instituciones públicas en un partido uno u otro, diciendo que no se debe participar en política y no se debe animar los procesos electorales desde lo público? ¿Lo socava? Yo creo que sí. Yo creo que usted lo socava y yo creo que usted nos burla. Y yo creo que usted nos burla y también creo que usted hace daño. Y creo que usted tiene que darle una respuesta a la justicia, porque usted está cometiendo un delito penal. Y usted está convocando a una ciudadanía bajo un fraude al sufragante. Y yo creo que no merezco eso. Yo no merezco hombres y mujeres que adelanten con el argumento y con la evidencia la acción de revocatoria. No necesitamos este tipo de procesos, sobre todo cuando estamos viviendo momentos tan complicados como los que tiene la ciudad de Cali. Por eso entonces está violando el artículo 127 de la Constitución Política de Colombia, está violando un artículo donde le señala que usted no puede participar de procesos políticos y no puede animar la controversia política. No puede hacerlo. Yo estaría avergonzado y en este instante saldría de esta audiencia para tratar de darle explicaciones a la justicia cómo un servidor público se encuentra en esta participación.